Tema: teoría del procesamiento de la información. Las teorías del procesamiento de la información se enfocan en la manera en que las personas ponen atención a los eventos que ocurren en el ambiente, codifican la información que deben aprender, la relacionan con los conocimientos que tienen en la memoria, almacenan el conocimiento nuevo en la memoria y la recuperan a medida que lo necesitan. Teoría de los niveles de procesamiento. Considera que existen diferentes formas de procesar la información. Físico, nivel superficial; acústico, nivel fonológico y de sonido; y semántico, nivel de significado. El modelo de niveles de procesamiento no supone que los tres tipos constituyan etapas. No es necesario pasar al siguiente proceso para tener un procesamiento más elaborado. Detrás de cada nivel puede variar la profundidad de ese proceso. Niveles de activación. Plantea que las estructuras de la memoria varían según su nivel de activación. No hay estructuras separadas de memoria, sino una memoria con distintos estados de activación. La información podría estar en el estado activo o inactivo. Cuando está activa es posible acceder a ella con rapidez. El estado activo se mantiene siempre y cuando se ponga atención a la información. De lo contrario, el nivel de activación cae. Es como un juego dual, activo-inactivo. Teoría de la atención. Capacidad de atención es limitada. Solo podemos atender unos cuantos estímulos a la vez. Por consiguiente, la atención se podría definir como el proceso de seleccionar una parte de muchos estímulos potenciales. Bruckner propone un modelo de atención conocido como teoría del filtro. Se eligen trozos de información para que el sistema perceptual los procese. La información sobre lo que actúa este sistema se filtra, por lo tanto la atención es selectiva. Trisman y Gela proponen una teoría de integración de características. En ocasiones distribuimos la atención en muchos estímulos, cada uno de los cuales recibe un bajo nivel de procesamiento. Otras veces nos concentramos en un estímulo específico, el cual demanda mayores recursos cognitivos. Norman propone que todos los estímulos atienden lo suficiente. En ese momento, con la base en el grado de activación, se elige un estímulo para presentarle más atención dependiendo del contexto. Es más probable poner atención a un estímulo que se ajusta al contexto establecido para estimular los anteriores. Dando continuidad al modelo de la memoria de los dos almacenes, específicamente en el aprendizaje verbal como asociación estímulo-respuesta, se realiza un interés por esta investigación sobre el aprendizaje verbal, ya que deriva del trabajo de Ebbinghaus, que descubrió el aprendizaje como fortalecimiento gradual de las asociaciones entre estímulos verbales, como palabras y sílabas sin sentidos. Ebbinghaus demostró que los tres factores que influyen de manera importante en la facilidad o en la rapidez con la que se aprende una lista de elementos son el significado de los elementos, el grado de similitud entre ellos y el lapso de tiempo entre los ensayos de cada uno de ellos. Existen tres tareas de aprendizaje, en donde el aprendizaje serial es aquello que se va presentando de manera consecutiva al aprendiz, en diferencia con el aprendizaje de pares asociados, en donde el aprendiz realiza una asociación por pares, es decir, árbol, manzana. En el aprendizaje de recuerdo libre es aquella manera en la que nuestra mente puede relacionar o presentarse una lista de elementos que puede recordar en cualquier orden. Se presenta una buena organización, ya que el sujeto impone para facilitar la memorización y los recuerda en grupos que difieren al orden en el que originalmente se le aparecían en una lista de elementos. Respecto a la memoria de corto plazo o memoria de trabajo, en este modelo de los dos almacenes la atención a un estímulo está presente, se percibe y es transferida a la memoria a corto plazo o de trabajo. Esta memoria es de conciencia inmediata y desempeña dos funciones críticas, el mantenimiento y la recuperación. La información entrante se mantiene en un estado activo durante un periodo breve y se procesa repasándolo y relacionándolo con la información recuperada de la memoria de trabajo a largo plazo. Miller sugirió que la capacidad de la memoria de trabajo es de 7 elementos, donde hay una duración breve. Cabe mencionar que esta memoria de trabajo es frágil. La cantidad de información se puede ir incrementando mediante el agrupamiento o combinación de información para darle un significado. En la investigación que realizó Stramger, concluyó que las personas recuperan la información de la memoria activa mediante la exploración sucesiva de elementos. Existen procesos de control que son ejecutivos, los cuales dirigen el procesamiento de la información en la memoria de trabajo o corto plazo. Al igual que los movimientos de entrada y de salida de conocimientos en este tipo de memoria, abarcan el repaso, la predicción, la verificación, la supervisión y las actividades metacognitivas. Es una cuestión de debate si la memoria activa constituye un almacén separado o si únicamente es
parte de la memoria de largo plazo. Cabe mencionar que según la perspectiva de la activación, el repaso mantiene la información en la memoria de trabajo. Ante la ausencia de repaso de la información, decae con el paso del tiempo. La memoria de trabajo desempeña un papel fundamental en el aprendizaje, ya que los profesores requieren representar la información de manera visual y verbal. Respecto a la memoria a largo plazo, es una capacidad teóricamente ilimitada, pues almacena permanentemente información activa por claves. Cuanto más seguido se enfrenta a un hecho, un acontecimiento o una idea fuerte, será su representación en la memoria y en la información en la memoria a largo plazo. Está presentada en estructuras asociativas. Estas son cognitivas. Cabe mencionar que se realizaba una analogía en donde se comparaba la memoria de un humano con la computadora, con el procesamiento de la información de una computadora. En las diferencias existe que la información se organiza por ubicación en el aspecto de las computadoras, a diferencia de nuestra mente que se organiza por contenido o por temas. En la cuestión de la búsqueda de la información, en las computadoras es por precisión y en nuestras mentes es de manera más colorida e informativa. La analogía útil para la mente humana es una biblioteca, ya que los libros son temas similares a los que se almacenan bajo códigos y es así como se ordena la información en nuestra memoria. Es decir, hay códigos almacenados en la memoria a largo plazo que tienen grados de detalles agradables y desagradables, que los más agradables son los detalles y los mundanos son los que son los desagradables. Turing explica las diferencias entre las memorias, la episódica y la semántica, en donde la episódica tiene que ver con la personal y la autobiográfica. Nuestra información es ella. La semántica es la información aquella que incluye conceptos y conocimientos generales no vinculados a los contextos específicos. Cabe mencionar que Golin, Cohen y Gupta hicieron exploraciones en la diferencia de la memoria declarativa y la memoria procedimental, en donde la declarativa es aquella que se refiere al acuerdo de nuevos acontecimientos y experiencias, y la procedimental sirve para almacenar habilidades y conocimientos de las habilidades o idiomas. Pailloux hizo una diferencia entre la verbal y la visual, que el conocimiento se almacena de esa manera y que son funcionalmente independientes pero están conectadas. Esquemas. Los esquemas son redes grandes que representan la estructura de objetos, personas y sucesos de un conocimiento. Son importantes durante la enseñanza y para la transferencia, ya que una vez que los estudiantes aprenden un esquema, los profesores pueden activar ese conocimiento cuando les enseña cualquier contenido al que éste pueda aplicar. Es importante considerar también el conocimiento procedimental, el cual es fundamental para gran parte del aprendizaje escolar. Utilizamos el conocimiento procedimental para resolver problemas matemáticos, resumir información, examinar párrafos rápidamente y ejecutar técnicas de laboratorio. Del otro lado, encontramos modelos conexionistas, y estos modelos vinculan el aprendizaje con el procesamiento del sistema nervioso, en el que los estímulos y los impulsos se disparan en sinapsis para formar conexiones. El supuesto es que los procesos cognitivos de orden superior se forman conectando un gran número de elementos básicos, como las neuronas. Uno de los problemas con el enfoque conexionistas es que no explica cómo sabe el sistema cuáles de las muchas unidades de la memoria debe activar y de qué manera estas neuronas activaciones se asocian en secuencias integradas. La comprensión del lenguaje hablado y escrito representan un proceso de solución de problemas que involucra conocimientos declarativos y procedimentales de un área específica. Esta consta de tres componentes principales, que es la percepción, análisis gramatical y utilización. En cuanto a la percepción, consiste en atender y reconocer un estímulo. Los patrones de sonido se traducen en palabras en la memoria de trabajo. En cuanto al análisis gramatical, se refiere a dividir mentalmente los patrones de sonido en unidades de significado. Y la utilización, por su parte, se refiere a lo que hacen las personas con las comunicaciones que reciben. En el aprendizaje, si el alumno tiene un uso y comprensión limitada del lenguaje, esto provocará que den un significado incorrecto a ciertas palabras o frases. Para evitar que esto suceda, los profesores deben explicar, demostrar y modelar lo que esperan que hagan sus niños, pidiéndoles que repitan con sus propias palabras lo que piensan y deben hacer. El olvido se refiere a la pérdida de información de la memoria o la incapacidad para acceder a la información. Esto nos lleva a la teoría de la interferencia del olvido, que se refiere a que las asociaciones aprendidas nunca se olvidan por completo. En realidad, el olvido resulta de asociaciones en competencia que disminuyen la probabilidad de recordar la correcta. La teoría de la interferencia representó un paso importante para determinar los procesos de la memoria. Y se han identificado dos tipos de interferencia:
la primera retroactiva y la segunda proactiva. En la interferencia retroactiva ocurre cuando nuevas asociaciones verbales dificultan el recuerdo de las anteriores, mientras que la interferencia proactiva se da cuando las asociaciones antiguas dificultan el nuevo aprendizaje. Aquí Skinner sugirió que el olvido es el resultado de la falta de oportunidades para responder cuando el estímulo deja de aparecer por algún tiempo. Desde la perspectiva del procesamiento de la información, la interferencia es un obstáculo que impide que la activación se difunda a lo largo de las redes de memoria. Entonces, el olvido es útil cuando nos libera de información que no hemos utilizado y que quizá no sea tan importante, como ocurre cuando desechamos cosas que ya no necesitamos. El olvido conduce a las personas a actuar, pensar, juzgar y sentir de forma diferente a cómo lo harían si nunca olvidaran. Sin embargo, el olvido también se puede convertir en un problema cuando se requieren conocimientos previos para aprender algo nuevo. ¿Qué es la imaginería? Se refiere a las representaciones mentales del conocimiento visual espacial e influye en las presentaciones físicas de los objetos o acontecimientos representados. Esta es fundamental para el estudio de la memoria a largo plazo. En esta acción se estudia la manera en que la información se represente en imágenes. Platón creía que los pensamientos y las percepciones se imprimían en la mente como un bloque de cera. Simónides creía que las imágenes son mediadores asociativas y creó el método de los loci. En la información, al recordar, se empata con lugares de un entorno conocido. Hay un patrón visual en la imaginería que es el estímulo. Se percibe cuando sus características se relacionan con una representación a la memoria de largo plazo. Esto implica que las imágenes solamente puedan ser tan claras sus representaciones. Usar la imaginería en el aula nos permite representar los conocimientos espaciales, visuales y parecen relacionarse con las materias educativas. Un ejemplo es en la enseñanza de la literatura. Si una maestra piensa en dictar un párrafo donde se muestren indicaciones para la elaboración de un producto, en este caso una gelatina, le pide a sus alumnos como número 1 que piensen sobre los pasos a elaboración de una gelatina de fresa. En segundo momento le pide que imaginen cómo elaborarían esa gelatina si ya conocen los pasos. Una vez que ellos hayan terminado de imaginar, pues podría pasarse al paso 3, visualizar el momento. Es decir, que mientras ella escribe los pasos correctos, ellos podrán identificar cada momento de lo que ellos pensaron y se imaginaron para llegar al producto final a través de una imagen que sería la gelatina de fresa. De esta manera se utilizan los estímulos y las imágenes a través de la imaginería. La imaginería y sus componentes. El grado en que las personas realmente utilizan la imaginería para recordar información varía en función del desarrollo cognitivo. Conley, 1980. El uso de la imaginería depende de la efectividad para desarrollar los procesos componentes. Participan dos tipos de procesos. Uno que ayuda a activar los recuerdos almacenados de partes de imágenes. 2. Ordenan las partes en una configuración apropiada. Estos procesos tal vez se localicen en diferentes lugares del cerebro. El uso de la imaginería depende de lo que hay que imaginar. Es más fácil imaginar objetos concretos que abstracciones. Otro factor que influye en el uso de la imaginería es la habilidad para utilizarla. Hay dos tipos, la imaginería e idéntica o la memoria fotográfica. En la idéntica ocurren en piezas, en cambio la fotografía percibe un todo. Es por eso que la imaginería es fundamental para la memoria a largo plazo.